back it to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me, staring back at me. Martín Epstein. Economía en Portate Bien. 11 de la mañana, 21 minutos, un momento ideal, Martín, para hablar de economía. Vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar de qué está pasando con el mundo del trabajo y con la situación del salario en algunos sectores, ¿sí? Algo habíamos planteado un poco al final de la semana pasada, vamos a retomar un poco eso a partir de un dato que solemos traer, que es el que arroja la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la SRT, que permite dar cuenta de cantidad de empleadores y de cantidad de empleados o personas registradas bajo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esto es gente registrada con una ART. Y esto es un dato que vale la pena plantear en principio porque es un dato fuerte para discutir empleo registrado, ¿sí? Cuando te dicen, no, hay que registrar, hay que mejorar las condiciones de empleo, como dice Rataz, sino que hay un problema de generación de empleo. Bueno, hay un problema de generación de empleo hace un buen rato, pero claro, lo que está haciendo este gobierno desde que asumió para acá, lejos de mejorar la situación, la empeora. Recordemos que parte de la discusión de la ley bases tenía que ver, por ejemplo, con la eliminación de todas las penas por incumplimiento de la normativa de trabajo. Si vos tenías una persona no registrada, bueno, tenías que pagar una penalidad cuando vas a juicio, cuando te condenan por tener personas en negro. Bueno, esto es lo que sacó y lo que pretende sacar, sobre todo ahora con la reforma laboral, el gobierno. Claro, uno tiende a pensar, pero eso es un desincentivo a formalizar empleo, ¿no? Digo, si yo por tener algo de manera ilegal tengo una pena posible, bueno, trato de cumplir con las reglas. Si me dicen, che, ¿sabes qué? A partir de ahora no hay ningún problema, ¿sí? No te vamos a cobrar ningún tipo de punitorio, ningún tipo de costo. Porque vas a pagar cargas sociales y digamos toda la cuestión de tener una persona registrada. Si no da te lo van mismo, no sé. Sí, da lo mismo, claro, no te van a cobrar ningún tipo de multa. Esa es la discusión que deberíamos estar dando. ¿Cómo se para formalizar si lo que estás haciendo es incentivar a la no registración? Bueno, en la práctica lo que está pasando es que desde que asumió el gobierno nacional tenemos una caída sostenida de la cantidad de empleadores y empleados a partir, decía, de los datos de la SRT. Tenemos ahí una primer placa que muestra la cantidad de empresas menos que hay, ¿sí? Para que se entienda, esto es un saldo, ¿sí? Esto no es que se cerraron 19.000 empresas, pero no tenemos en cuenta cuántas se crearon. En el neto de creación de empresas y cierre de empresas te da menos 19.164 desde noviembre del 2023 a agosto del 25, que es el último dato que tenemos disponible. Veamos que hay una particularidad y es que la caída es sostenida. No hay un proceso de recuperación, no es que hay un momento en el cual aparece un rebotecito en el cual algunas que se fueron se complementan con otras que ingresaron. Es sostenido mes a mes, salvo alguna situación muy excepcional que puede aparecer en el mes de septiembre del 24, ¿sí? O eventualmente en el mes de mayo del 25. Y cuando hablamos de excepcional es milímetro de excepcional. Un dato relativamente en contra, pero casi estancamiento, diría. La tendencia es pero irrefrenable, es un tobogán descendente que muestra un deterioro muy marcado de quiénes, de empleadores. Y claro, si cae la cantidad de empleadores, uno debería asumir del otro lado qué es lo que está pasando. Está cayendo la cantidad de personas empleadas por esos empleadores. La placa que sigue muestra que la cantidad de trabajadores registrados que perdió la Argentina, o sea, la cantidad de empleo registrado que se perdió en la Argentina de Milei, ya supera los 275.000. Estamos hablando de 276.624 al mes de agosto, ¿sí? Digo, también con la misma lógica de lo anterior, o sea, es puestos registrados nuevos menos los que se fueron. Saldo total de cuántos entraron, cuántos registraste nuevos versus cuántos dejaste de tener registrados. Bien. Y acá aparecen dos dinámicas. La primera, la
cantidad de empleo formal que se pierde, y esto se traduce en o bien mayor nivel de desempleo o sobre todo precarización de condiciones de trabajo, ¿sí? Gran parte del empleo que se pierde en términos registrados no necesariamente se traduce en desempleo directo, desempleo abierto. Por eso es que lo solemos hablar, no sé, cuando hablamos con Luis Campos, por ejemplo, la sensación es que no hay todavía una presión tan fuerte sobre el mercado de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque al que le dicen, che, mirá, no puedo seguir teniéndote en blanco porque no me dan los costos, a lo mejor acepta laburar de manera informal y pasa de ser un empleado registrado a monotributista. Lo que sí viene creciendo, y es otro dato que a veces traemos, es la cantidad de personas inscriptas al monotributo, que dicho sea de paso, el gobierno está pensando eliminar y convertir a todos los monotributistas en autónomos. Lo negó tajantemente el fin de semana Milei, pero tajantemente. Como dijo tantas, que era culpa nuestra del periodismo. Sí, como tantas inmundo. otras cosas que después terminan confirmándose en la práctica y el gobierno dice no, pero en realidad era todo marcha acorde al plan. El Fondo Monetario viene exigiendo la eliminación del monotributo hace mucho tiempo porque entiende que el gobierno se está perdiendo la posibilidad de recaudar mucha más plata si en lugar de tener una lógica de monotributo tuviese a todas esas personas pagando mucho más en calidad de autónomos. Pero bueno, vamos. Si vas a ser tu propio jefe, tributa como tal. Exactamente. Y lo que no entiende además es que mucha gente que es monotributo es al mismo tiempo aportante en otros sistemas, con lo cual el monotributo permite esas situaciones grises de tener laburo en relación de dependencia y al mismo tiempo facturar en otro tipo de actividades. Veamos en las dos placas que siguen que muestran la variación relativa de cantidad de empresas, ¿sí? Cantidad de empleadores, y en un toque vamos a ver la cantidad de puestos perdidos en esas empresas. Acá hay que prestar atención a una cuestión importante. Empresas hasta 500 laburantes y de más de 501 laburantes. ¿Por qué? Porque eso es lo que marca una línea entre las grandes empresas y todo el resto de las empresas, ¿sí? Cuando de hecho miramos cantidad de empleadores que había de más de 500 laburantes en noviembre del 23 eran 1.805. Estamos hablando de muy pocas empresas, ¿sí? Contra 510.000 empresas que había en la franja de hasta 500. Bueno, cuando miramos cuánto cayó la cantidad de empresas, cantidad de personas, de empresas registradas, el 99,66% de las que se cayeron fueron pequeñas empresas de hasta 500 laburantes. Claro. ¿Sí? Casi no tiene incidencia la cantidad de empresas grandes que se cayeron del sistema. Ahora, cuando vemos la placa que sigue, vemos que la participación de pérdida de empleo no se condice con la cantidad de empresas que se cayeron. Claro. ¿Sí? De las que se cayeron, solamente despidieron el 31,8% de las de hasta 500. Claro. De las de más de 500, que prácticamente no se perdió ninguna, se fue el 68, casi 70% de los puestos que se perdieron. ¿Esto qué quiere decir? Rajaron gente. Rajaron gente. Claro. Las empresas quedaron, pero se deshicieron de personal. Exactamente. Ajustaron planta. La famosa reconversión. Se reconvirtieron. Se reconvirtieron y tuviste un fenómeno de despidos muy marcados o de pérdida de registración, incluso en empresas que siguen estando registradas. Esa es la gran situación que está describiendo el mundo del trabajo desde el dato de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que insisto, tiene un leve rezago, pero sigue siendo un dato interesante para recuperar. Salió en las últimas horas un dato que anduvo rebotando por redes, que es la de la comparación del salario mínimo en nuestro país medido en dólares respecto a los otros países de la región. Recuerden que en el año 2015, último año del gobierno de Cristina, Argentina lideraba el ranking de salario medido en dólares en toda la región. Bueno, nos fuimos al otro extremo, ¿sí? Argentina tiene el salario más bajo, el salario mínimo más bajo medido en dólares de toda la región, que llega a los 225 dólares. Es cierto, estamos hablando de un salario mínimo que hace un tiempo ha perdido el valor de referencia de ser efectivamente un salario mínimo, pero indiscutiblemente sigue siendo un ancla para ¿qué? Para que los que laburan en el sector no remunerado, no formal, puedan ir a pelear de alguna manera un ingreso. Bueno, sigue siendo un valor de referencia, insisto, está en el piso. Esto obviamente tiene que ver con el atraso del tipo de cambio, pero sobre todo con que el salario viene trabajando de ancla para el proceso de desinflación que quiere llevar adelante el gobierno de Milei. Traje dos sectores que vienen muy golpeados por la política salarial del gobierno de Milei.
El primer caso es el de trabajadores del Congreso, ¿sí? Empleados del Congreso, que muestra un deterioro muy marcado. ¿Sí? Ahí lo que estamos viendo es la variación del índice de precio al consumidor, columna izquierda, mes a mes, desde diciembre del 23, inflación, de diciembre del 2023 a octubre del 25, y los aumentos que se le fue otorgando al personal del Congreso en cada uno de los meses. ¿Sí? Vemos que hay agujeritos, ¿sí? Que hay huecos en los cuales no pasa nada porque no hubo aumento. Claro. Y vemos como en la mayoría de los meses, ¿sí? Salvo situaciones muy excepcionales, donde por ahí está un poquito más cerquita, o el caso, ¿no?, de mayo del 24, donde aumentaron 7 los salarios contra 4,2 de la inflación. En el resto, nos encontramos con salarios que vienen corriendo por atrás de la inflación todos los meses. Todos los meses, y esto quiere decir que al mes de octubre, último dato de la inflación disponible, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del Congreso es del 42,28%. Esto quiere decir, están ganando por cada 10 que deberían ganar 6. Claro. ¿Sí? Para que se entienda el deterioro de ingreso de este sector, que indiscutiblemente es uno de los grandes focos del ajuste del gobierno. ¿Por qué? Porque es el más fácil, porque es el que tiene al alcance de la mano, porque el presupuesto nacional lo maneja el gobierno y porque el ajuste de partidas sobre salarios en toda la administración pública nacional es la regla. Traje como último dato de salario también para compartir algo que Gaby traía la semana pasada, que es la situación de docentes de universidades nacionales, que muestra una dinámica parecida, ¿sí? El deterioro en este caso es del 30% del poder adquisitivo cuando lo comparamos contra noviembre del 2023, en una dinámica que aparte se sostiene a la baja. ¿Sí? Otra vez hay alguien que dice la inflación cero es sinónimo de una economía que está muerta. ¿Sí? Nosotros tenemos inflación del 2, 2,3, 2 y pico, pero los salarios siguen corriendo para abajo. Siguen siendo salarios que no logran ni siquiera acercarse a la inflación. Y entonces es parte de la gran discusión que en algún momento, lo decías Carla más temprano, va a ser parte de la discusión hacia adelante. Bueno, yo quiero que lo que me prometiste, el esfuerzo, se traduzca en algún tipo de beneficio en algún momento. Tengo la sensación de que para el gobierno el año 2026 va a ser un año de muchos desafíos sobre este tema. De hecho, leía, porque yo estoy suscripta al newsletter de María Eugenia Vidal, chicos. Los gustos en vida. Porque, claro, no hay que privarse de nada. Nada. Y ya sacó su segunda entrega, ¿no? Okay. Y una de las cuestiones que planteaba ella es hay que interpretar el voto de la gente, ¿no? Claro. Primero, el 35% no fue a votar. Tenés un punto ahí. Después, otro 35% votó a la oposición de Javier Milei. Y la gente que vota a Javier Milei, ¿no? ¿Por qué lo votan? Uno dicen porque tienen esperanza, otro porque tienen miedo, otro porque no sé qué cosa, ¿no? Pero no es porque apoyan ciegamente esto, sino que hay una composición bastante variada. Dentro de esa composición vas a encontrar esto, digamos, gente que lo que está diciendo es, bueno, te banco una más, pero empecemos a tener resultados. Básicamente es como una alarma que enciende ella con lo que fue la experiencia de Cambiemos en el 2017, claro, que ganaron la elección y parecía que se comían el mundo, que eran indestructibles, que duraban toda la vida, le duró un mes y medio. Intentaron con la reforma previsional, hicieron 2 represiones violentísimas en el Congreso, empezó a ir todo en picada, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. No es un cheque en blanco ganar las elecciones. Vos tenés que gestionar y tenés que darle resultados a la gente, pues lo veíamos hace un rato con el tema de Jacobe, casi el 50% diciendo están haciendo sufrir a la población argentina sin ningún tipo de sentido. El 38% diciendo sí, el ajuste vale la pena. El 10% diciendo el ajuste vale la pena, pero la gente ya no puede más. Bueno, ahí hay algo también, ¿no? La gente que está dispuesta a soportar algún tipo de penurias no está dispuesta a hacerlo para siempre. Sí, y aparte, por eso me parece interesante mirar las dos dinámicas en paralelo, ¿no? La dinámica de empleo, y esto es demanda de puestos de trabajo o pérdida de demanda de puestos de trabajo, y salarios. Son dos dinámicas que están corriendo de manera negativa hace un buen rato y que generan un clima, insisto, hacia adelante de mucha preocupación, porque el límite a empeorar condiciones de trabajo cuando te quedaste sin trabajo. Y lo que antes significaba o funcionaba en todo caso como un amortiguador, que es los laburos de plataforma, cuando la gente se queda sin laburo, es evidente que es tanta la gente que está yendo a buscar esa posibilidad, esa chance, por lo menos cuando te quedas sin laburo, de subirte un auto, de hacer Uber o lo que sea,
es tanta la cantidad que, claro, la oferta en demasía hace que, digamos, no puedas laburar de la misma forma o no puedas hacer la guita que hace algún tiempo, un par de años atrás, hacía una persona que hace Uber o Cabify y ese tipo de plataformas, digamos. Sí, aparte con el componente de que el mercado se está achicando. Entonces, claro. Si vos achicaste el mercado y volcás tenés más gente a buscar laburo, claro. bueno, es un tenés combo más terrible. oferta y menos demanda, bueno, así ahí, funciona el mercado. O sea, hacia ahí estamos yendo y por eso va a ser, estamos todavía lejos de los balances de fin de año, pero para mí va a ser la discusión del año que viene, la relación formación, generación de empleo, formalización del empleo y sobre todo, bueno, ¿qué va a pasar con el salario? ¿Vamos a seguir en las dinámicas de salarios por debajo de la inflación, aún con inflaciones del 1 o 2%, o en algún punto se va a poder romper esa inercia hacia adelante y reclamar una recuperación del ingreso? Veremos qué pasa el año que viene. Muchísimas gracias, como siempre, Martín Epstein. 25 minutos nos están separando de las 12 del mediodía. 25 minutos les quedan a ustedes para votar la burrada del día. Hasta las 12 seguimos haciendo Portate Bien. 107.3 Re FM. Re para vos. Hasta el martes, super fin de semana Coto. Tenés 3x2 en leche larga vida seleccionadas, 70% de descuento en la segunda llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de hierbas, galletitas dulces, shampoo y acondicionador y 40% de descuento en cervezas seleccionadas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Suena el despertador. Te levantás, ducha, vas al trabajo, trabajás, volvés a casa. Suena el despertador. ¿La rutina te gana por nocaut? Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Levantarte temprano